Buenos días, mis hermanos. Vamos a empezar esta mañana también a continuar con la mañana, porque ya hemos cantado, hemos adorado a nuestro Dios y vamos a continuar en este tiempo con el mensaje. Hemos iniciado la semana pasada, el domingo pasado, con una nueva serie. Y esa serie titula ¿Cómo saber si soy discípulo o seguidor de Cristo? ¿Verdad? Y vimos el tema que el pastor Gustavo desarrolló basado en cómo es el llamado de un discípulo de Cristo. Pero en esta mañana quiero que podamos desarrollar este segundo tema de esta serie que hemos iniciado. ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo? Así que yo le voy a pedir que busquemos ahí en nuestras Biblias el libro de Lucas, el capítulo 14, versos del 25 al 32. Vamos a leerlo. Dice así: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Vamos a orar. Yo le invito a que podamos orar, por favor. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por este nuevo día que tú nos regalas, que tú nos das. Padre, en este tiempo te pedimos que tú nos hables conforme a nuestra necesidad por tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, dirígenos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo? Y la pregunta que quiero empezar es: ¿por qué el costo de seguir a Cristo en estos días no es tan alto? No es tan alto como en los tiempos de Cristo, no es tan alto como en los tiempos de la iglesia en sus inicios o la iglesia primitiva como se le conoce. ¿Por qué no es tan alto el ser un discípulo o un seguidor de Cristo como en los tiempos de la Reforma o en los tiempos de los puritanos cuando llevaron el evangelio hacia América o en los tiempos de los avivamientos? Y es que hay un gran problema. Pueden haber muchos factores. ¿Por qué el ser un cristiano, por qué el ser un discípulo de Cristo se ha abaratado tanto? Y es porque hoy en día y desde siempre se ha vendido un evangelio barato, se ha ofrecido una gracia barata y por lo tanto las iglesias hoy en día en ellas se están predicando una gracia, un evangelio barato. Dietrich Bonhoeffer, voy a leer lo que este hombre dice. Dice: la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy en día estamos luchando por la gracia que cuesta. Gracia barata significa gracia vendida en el mercado como baratijas de segunda mano. Gracia sin precio, gracia sin costo. Gracia barata significa la justificación del pecado sin la justificación del pecador. Gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Bautismo sin disciplina eclesiástica. Comunión sin confesión. Absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz. Gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Tal vez
algunos o muchos de ustedes no han escuchado de este hombre alemán Dietrich Bonhoeffer. Y seguramente podríamos decir, muchos de nosotros, que estas palabras pertenecen a nuestros tiempos. De verdad, si usted una vez más lee ahí rápidamente, usted podría decir que esto pertenece a nuestros tiempos. Pero ¿saben? Este hombre escribió en los años 40. Estas líneas lo escribió mientras él se enfrentaba a todo un andamiaje, un hombre que totalmente era imponente y que quería gobernar el mundo, Adolfo Hitler. Y por lo tanto, este hombre, pastor, discípulo de Jesús, se enfrentó a este hombre. Llegó desde los Estados Unidos a su país a cuidar a su rebaño, a su grey, en el año 1942. Y en medio de toda esta oposición, este hombre fue detenido por Adolfo Hitler, por la Gestapo. Y ahí, en esos 2 años, él escribió muchos libros. Y uno de esos libros, que era El costo del discipulado, escribió estas frases. Estas frases las escribió. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo y resistiendo a este hombre poderoso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese tiempo y los protestantes, la Iglesia cristiana, se habían adormecido y se habían amoldado a lo que este hombre poderoso, Adolfo Hitler, estaba imponiendo en la sociedad. Él dio su vida por Cristo, por el Señor, al enfrentarse a este hombre. Mi hermano, hoy en día, esa gracia barata, aquel evangelio barato, cada día va tomando más fuerza y se evidencia en seguidores de Jesús, pero no en discípulos que estén dispuestos a pagar el costo, el precio que Jesús demanda. La pregunta entonces sería, ¿cuál es el costo que debemos pagar si somos verdaderamente sus discípulos? ¿A qué debes estar dispuesto si hasta este momento tan solamente has sido un seguidor y no un discípulo genuino de Cristo? Y es por eso que hemos desarrollado y hemos leído el libro de Lucas en el capítulo 14, porque ahí yo quiero que veamos 3 cosas, pueden haber muchas más, pero quiero que podamos ver y analizar 3 aspectos en los cuales está el costo de un verdadero discípulo que debe pagar. Y la primera cosa que quiero que podamos evidenciar es que el costo de un amor sin rival. Todo discípulo debe estar dispuesto a pagar el costo de un amor sin rival. Debe haber una disposición absoluta a colocar el amor al Señor en primer lugar. El verso 26 dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo, está diciendo y afirmando el Señor Jesús. Entonces, la primera condición del discipulado es un amor inigualable a Cristo, por Cristo. En el reino o en la esfera de los afectos o del amor que debe otorgar un discípulo, Jesús no aceptará ningún rival. No habrá otro amor que esté sobre él, porque si hubiera un amor que esté sobre Jesús, entonces significa que no eres un verdadero discípulo. Significa que no estás pagando el costo, porque si estás pagando el costo, tienes que amar a Jesús, a Dios, sobre todo. Sobre todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Mateo 10:37 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Podríamos terminar este verso diciendo, no eres digno de ser mi discípulo.
El uso de la palabra aborrecer o aborrece aquí ha sido causa de considerables malos entendidos. Pero seguramente ya lo hemos podido entender, alguien nos ha explicado, y por lo tanto Jesús está usando aquí un lenguaje de exagerado contraste. De exagerado contraste. Aborrecer aquí significa simplemente amar menos. Amar menos. Por lo tanto, el discípulo es un seguidor de Cristo cuyo amor por él trasciende todos los amores terrenales. Todos. Y vaya que Jesús está hablando de amores naturales, como el amor a nuestros padres, como el amor a nuestros hijos, a los hermanos, a la esposa, al esposo. Esos son amor natural que debe de desprenderse de todo ser humano y de todo hijo de Dios. Y está diciendo, si no aborreces a tales, no puedes ser mi discípulo. Pero lo que en realidad está diciendo es, si no amas menos a ellos o me amas más que a ellos, entonces serás mi discípulo. Debemos advertir que amar al Señor soberanamente no significa que amaremos menos a nuestros familiares de lo que amamos ahora. Y quiero que entendamos esto. De hecho, puede significar todo lo contrario, ya que cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestros afectos, en nuestro amor a Él, nuestra capacidad de amar se amplía grandemente. Se amplía grandemente. Quiero explicarle esto cómo o de qué manera. Yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando decidí apartarme, alejarme de los caminos del Señor, yo comencé a enfrentarme a mis padres para hacer mi voluntad, para poder alejarme de la iglesia, para que ya no me obliguen a ir a la iglesia. Y cada vez que yo me enfrentaba a mis padres, a mi mamá sobre todo, cada vez se iba intensificando la rebeldía, la soberbia, la desobediencia, pero también los agravios, las ofensas, la falta de respeto. Y por lo tanto, cada vez yo me enfrentaba a ellos y sobre todo a mi madre. Recuerdo haberle dicho en ocasiones a mi mamá y a mi papá, a los dos juntos, ya no los amo. Déjenme hacer de mi vida lo que yo quiero. Y saben, lograba muchas cosas. Enfrentándome, lograba y logré libertad. Me dejaron vivir. Me dejaron hacer de mi vida. Entre comillas, estoy diciendo dejar, porque ellos no habían dejado de hacer algo. Y ese hacer algo era orar por mi vida. Cada vez que yo me enfrentaba con ellos y sobre todo con mi mamá, hay algo que mi madre me decía. Y hoy en esta noche y el día de ayer yo recordé. Cuando yo le decía, ya no te amo, ella me decía, no importa si tú no me ames. No importa si no me amas. Lo que yo deseo es que tú ames a Cristo. Que tú ames a Cristo. Y el día que Cristo quiebre tu corazón, vas a darte cuenta del gran amor de Él. Y tú también lo amarás a Él. Recuerdo palabras de ese tipo de mi madre hacia mí. Y cada vez yo me resistía. Cada vez yo me rebelaba. Cada vez me hacía más firme en poder despreciar a Dios y despreciar a mis padres. ¿Saben? Yo no estaba dispuesto a amar a Dios y no estaba dispuesto a amar a mis padres. Pero a los 23 años, 9 años después de haber hecho con mi vida con todo lo que yo quiera, todo lo que yo quería, vivir el mundo y todo lo que el mundo me ofrecía, yo llegué golpeado a los pies de Cristo. ¿Y saben? El amor de Cristo que inundó mi corazón generó algo en mí. Que yo ame a mis padres en segundo término y sobre todo a mi mamá
ame a mi mamá, pero ya no con un amor humano, sino con el amor de Cristo. Es ahí donde tiene sentido Romanos 5:5, cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben? Yo amé a mis padres cuando me entregué a Cristo, pero no amé más a mis padres, sino que amé más a Dios, y por amar más a Dios me enseñó a amar a mis padres como debe ser. Aborrecer significa amar menos. Amar menos. Amé a mis padres menos, pero ese amar menos era un amor de Dios y era un amor repotenciado. Repotenciado. Probablemente, seguramente eso te ha ocurrido. No solamente con el amor hacia tus padres, hacia tu pareja, hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque has recibido el amor de Cristo sobre ti por el Espíritu Santo. Amaremos menos a ellos, pero ese amor es mucho más sublime, el amarlos menos a nuestros padres, a nuestros seres queridos, por el amor de Cristo que está en nosotros. Pero está también la parte opuesta a lo que yo pude haberles contado. Hace unas semanas conocimos con el pastor Alfredo, con el pastor Quique y todos los que fuimos a Chile, a un hombre de Dios, un nigeriano, musulmán, instruido por sus padres, instruido por su religión a odiar a los cristianos. Un hombre que se entregó a lastimar a los cristianos y comenzó haciéndolo en el colegio. A un joven, a un adolescente de la secundaria, un compañero de estudios por el hecho de ser cristiano. ¿Saben? Este hombre musulmán que fue enseñado para odiar a los cristianos fue cautivado por el amor de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque este niño que en un momento dado fue totalmente, brutalmente golpeado por este hombre musulmán, llegó a orar por el lapso de 25 años por este hombre nigeriano que odiaba a los cristianos. ¿Saben? Este hombre, cuando se convierte al cristianismo, este hombre musulmán nigeriano, ¿saben lo que le ocurre? ¿Saben lo que le pasa a este hombre? Su familia lo desprecia y lo descarta y lo echa de su casa. Este hombre tuvo que experimentar una muerte figurada. Su familia lo enterró, hizo un velorio y lo enterraron. Porque para la familia este hombre, que ahora era cristiano, había muerto. Había muerto. ¿Saben? Este hombre se sintió destrozado. Pudo haberse visto seducido a dejar el cristianismo y volver donde su familia y volver a ser nuevamente un musulmán, pero no lo hizo por amor a Cristo. ¿Saben? Él siguió amando menos a su familia porque decidió amar más a Cristo. Amar más a Cristo. Y saben, en un momento dado, uno de sus tíos es ganado para Cristo. Uno de sus sobrinos que estaba enfermo, un niño, es ganado para Cristo. Y él dice, ahora amo menos a mi familia. He tenido que salir de mi familia, ya no vivo con ellos, vivo amenazado, perseguido y todo ello. Pero los amo. Así como oraron por mí, yo oro por ellos. Es esto, el costo de amar menos a nuestros familiares. ¿Saben? Probablemente algunos de nosotros estemos pasando alguna situación o están pasando alguna situación en la familia. Eres el único cristiano en casa y estás teniendo una lucha permanente. Tienes que estar dispuesto a amar a Cristo sobre todas las cosas, a darle tu amor preeminente,
tu primer amor, poner a Dios sobre todas las cosas. Y vas a ver que Dios va a corresponder a tu gran amor por Él, porque Dios te va a bendecir. Y llegarán momentos en que Dios podrá decir, bueno, así como tú te entregaste a mí, verás a tu familia también a mis pies. Pero tienes que aferrarte más a Él cada día. Pero la segunda cosa que podemos ver en el texto es que el costo de una entrega sin reservas. Todo discípulo debe pagar el costo de una entrega sin reservas. Es decir, que tiene que estar dispuesto, tiene que haber una disposición absoluta a renunciar a todo lo que consideremos nuestro y de gran valor. Perdón, el costo de llevar la cruz continuamente. O sea, quiere decir una disposición absoluta al sacrificio si llegase a ser necesario. Mire lo que dice el verso 27, dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Bien, para comprender lo que quiso decir Jesús en su mandato de llevar la cruz, debemos pensar que había un significado en esta expresión para las personas de esa época, para los judíos, el llevar la cruz. Recuerden, Jesús todavía no había sido crucificado y estaba rodeado de una multitud, y esa multitud sí entendía cuando se le hablaba de la cruz, de tomar su cruz, de cargar su cruz, de una crucifixión. ¿Cuál es la cruz del que hablaba Jesús? Estas palabras se pronunciaron antes de que Él fuera crucificado. Y en la jerga común, en la jerga actual nuestra, las personas pueden referirse a alguna enfermedad física, ¿no es cierto? Llevar una cruz es llevar una enfermedad física. Llevar una cruz puede significar alguna debilidad en nuestro temperamento. Llevar una cruz puede significar algún problema familiar. Llevar una cruz puede significar soportar o tolerar a una persona. ¿Alguna vez tú has dicho o te lo han dicho? Estás llevando tu cruz, estás cargando tu cruz, ¿verdad? Pero esas no son las circunstancias en que los judíos habían entendido cuando Jesús menciona la palabra cruz. La crucifixión era un espectáculo demasiado conocido para ellos, pero era un espectáculo totalmente de dolor, de sufrimiento y agonizante. Y todo ello conducía o conllevaba hacia la muerte. ¿Qué significaba para Jesús la cruz? ¿Qué es lo que significaba? Era algo que Él aceptó voluntariamente. No algo que se le impuso. No fue algo al cual se le obligó tomar o llevar o ser crucificado. Jesús aceptó la cruz voluntariamente. Voluntariamente. Y por lo tanto, la cruz para Jesús significaba o implicaba sacrificio y sufrimiento. Implicaba aún su propia vida. Implicaba renuncias costosas a una forma de vivir. Él pudo haber sido un rabino por excelencia, un maestro, un hombre que se pudo haber dedicado a la religión, un hombre apreciado, valorado, pudo convertirse en un político con poder, un rey con poder, pero no. Él despreció ello, Él dejó ello. ¿Y qué hizo? Tomó voluntariamente la cruz. Voluntariamente. Y esta es la naturaleza de la cruz que uno debe llevar, o que todo discípulo debe llevar. Implica una disposición a aceptar el sufrimiento, aún la muerte, como Jesús. A perder el favor del mundo por amor a Cristo. ¿Estás dispuesto tú a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto tú voluntariamente a sufrir? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio si somos sus discípulos? ¿O queremos una vida cómoda? ¿O queremos una vida plácida? Una vida que no nos genere incomodidades.
Y por lo tanto, ¿puedo yo vivir de esta pared o de esta puerta hacia afuera una vida cómoda? ¿Puedo ser yo un cristiano entre comillas? ¿Y puedo yo hacer de mi vida lo que yo disponga? Disfrutar de los placeres de este mundo. Ser un egoísta. Vivir para mí y por mí. Vivir por los placeres de este mundo. ¿O estás dispuesto a morir a ello? A morir. ¿Tú estás dispuesto a ello? ¿A ser un discípulo que toma su cruz voluntariamente como Jesús lo hizo? La tercera cosa que el texto nos enseña, que el ser un discípulo tiene un costo, y ese costo es una entrega sin reservas. Sin reservas. Miren lo que dice el verso 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La primera condición tenía que ver con los afectos, con tu amor a Dios, con tu amor a Jesús sobre todas las cosas. La segunda cosa tenía que ver con lo que yo hago, con mis acciones, con mi conducta en la vida. Pero esta tercera tiene que ver con las posesiones personales. A eso se está refiriendo. Y por lo tanto, de las tres, esta tercera condición que Jesús exige, demanda de todo discípulo, es la menos bienvenida probablemente. Es la que más nos va a costar. ¿Se refería Jesús literalmente a renunciar a todo? ¿A todo? ¿Renunciar a todo? ¿Qué estaba pidiendo realmente nuestro Señor? ¿Qué te estaba pidiendo a ti? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo a mí? No creo que Jesús quisiera decir que debemos vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres o a alguien, a alguna institución, a algún albergue. No creo. Sino que estaba reclamando el derecho a disponer de nuestras posesiones. Disponer. Jesús nos la ha dado solo como administradores y no como propietarios. Nos ha dado para que nosotros administremos todo lo que usted pueda tener, mucho o poco. Mucho o poco. Y le ha dado para que usted lo administre y para que no se apropie de ello. Esto fue la prueba que le aplicó al joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, entonces tendrás en los cielos. Y entonces ven y sígueme y vas a ser mi discípulo. Mateo 19:21. Este joven tenía que elegir entre sus muchas posesiones y Cristo. Tenía que tomar una elección. Pero ¿saben qué? No pasó la prueba. Y puesto que no estaba dispuesto a abandonarlo todo, no cumplió con los requisitos para ser un discípulo de Cristo. A Él hay que darle preeminencia. A Jesús hay que darle preeminencia por sobre todas las posesiones terrenales que podemos tener. Todas. Hay dos formas en las que podemos tener nuestras posesiones. Hay dos formas. Podemos tener todo lo que tengamos, lo mucho o lo poco que podamos tener, propiedades, dinero, adquisiciones, todo lo que podamos tener, lo podemos tener en nuestro puño, de esta manera, todo lo que usted posee, y decir: son mías y puedo hacer lo que desee con ellas. Miren, puedo tener todo lo que tengo, lo mucho o lo poco, en esta mano, a manera de puño, y puedo decir: son mías y puedo hacer lo que desee con ellas. O puedo tenerla en la palma de mi mano, rozando solamente nuestra palma, nuestros dedos, y decir: gracias, Señor, por prestarme estas posesiones. Reconozco que soy solo un administrador.
Si la tengo cerrada, quiere decir, Señor, no tomes nada de lo mío, me pertenece. Si tengo mi mano abierta, le estoy diciendo, Señor, aquí están todo lo que tú me has dado, las voy a administrar, no me pertenecen, son tuyas. Y puedes disponer cuando quieras y lo que tú quieras, Señor. No me pertenecen, son tuyas. ¿Cuál es tu condición? Porque Jesús está diciendo, si tú quieres ser un discípulo que pague el costo, tienes que estar dispuesto a que todo lo que tú puedas obtener ya no te pertenezca. Ya no te creas el propietario, sino tan solamente un administrador de ella. En vista de esta severidad, de toda esta demanda que Jesús hace, poniendo estas condiciones para ser nosotros sus discípulos, podría preguntarse, ¿tiene el Señor, tiene Jesús el derecho a exigirlas como condiciones de un discípulo o de un discipulado? ¿Tiene el derecho Jesús de exigir estas condiciones? ¿De hacer estas demandas a cada uno de nosotros? La respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor no pide nada que no haya hecho primero Él. Él no va a demandar nada si primero Él no te lo ha demostrado, no te lo ha enseñado, no me lo ha enseñado a mí. ¿Acaso no amó Jesús a su Padre intensamente y sobre todas las cosas? Más que a su propia madre, más que a sus propios hermanos, incluso que a su propia vida. Lo hizo. Nos dio ejemplo. ¿Acaso no cargó literalmente una cruz y agonizó en ella hasta morir para asegurar nuestra salvación? Lo hizo. ¿Acaso no renunció a todo lo que tenía como heredero de todas las cosas? Cuando murió, sus bienes personales, ¿sabes cuáles eran? Una sola cosa. Consistía en aquella tela que cubría la parte media de su cuerpo. Solamente eso poseía Jesús. Los romanos les dejaron eso a Jesús. Solamente ello. Había renunciado a todo. Había renunciado a la gloria. Había renunciado a ese trono al lado del Padre. Había renunciado a esa exaltación, glorificación, adoración de los ángeles por amor a ti y a mí. Para entregar su vida por ti y por mí. Y por ello estamos aquí en este lugar. Él pagó el precio, Él pagó el costo y nos dio gran ejemplo. Él pagó el precio primero. Y es por eso que demanda de cada hijo que no solamente quieren que sea un seguidor. El verso empieza que muchos le seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Jesús no quiere seguidores, quiere discípulos. Cuán fácil es o cuánto anhelo hay por llenar las iglesias y verdad, tener miles y miles de seguidores. Pero saben, Jesús demandó, puso un precio y dijo, hay un costo. ¿Saben cuántas personas al final decidieron pagar el precio? 120 personas. Solamente 120 personas de los miles y miles que seguían a Jesús. Quiero terminar con unas palabras que John Stott llega a decir. ¿Lo puedes poner por favor en el PowerPoint? Porque no me imprimió esa última parte. John Stott llega a decir esto. El paisaje cristiano está lleno, dice, de torres abandonadas,
a medio construir. Las ruinas de quienes comenzaron a construir y no pudieron terminar porque miles de personas siguen haciendo caso omiso a la advertencia de Cristo y planifican seguirlo sin primero hacer una pausa para reflexionar en el costo de hacerlo. El resultado es el gran escándalo de la cristiandad de hoy. Hay llamada cristianismo nominal. En países en que la civilización cristiana se ha extendido, grandes cantidades de personas se han cubierto con un barniz decente, pero delgado de cristianismo. En cierta manera han llegado a involucrarse lo suficiente como para ser respetable, pero no lo suficiente para estar incómodos. Su religión es un cojín grande y suave. Los protege de situaciones desagradables de la vida, mientras cambian de lugar y se adaptan a la conveniencia que desea. No extraña que los cínicos hablen de hipócritas en la iglesia y desestimen a la religión como un escapismo. Está hablando de seguidores y no discípulos, John Stott. Está hablando en su libro Cristianismo Básico que hay seguidores que prefieren que se les hable de cosas bonitas, que prefieren que se les hable de un cristianismo sin demanda, sin costo. La salvación no cuesta porque la pagó Jesús en la cruz del Calvario, pero el ser un discípulo de Jesús tiene alto costo, alto costo. ¿Estás dispuesto a amar a Jesús, a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Estás dispuesto a cargar una cruz voluntariamente? ¿A renunciar a aquellas cosas que sabes que te alejan de Jesús? ¿Estás dispuesto aún a despojarte y a renunciar a todo lo que tú puedas poseer y tener? Y decirle: Dios, dispón de mi vida, dispón de todos los recursos, dispón de todo lo que yo pueda tener, mucho o poco, para la gloria tuya.